Muy buenas noches. En esta ocasión, Cantabria desde La Solana ha movido su escenario habitual de los estudios de Popular Televisión en Santander hasta Torrelavega y concretamente al despacho del alcalde de la segunda ciudad de Cantabria, en el cual nos encontramos ahora, y estamos aquí precisamente con el responsable del gobierno municipal torrelaveguense, Ildefonso Calderón. Buenas noches, Ildefonso. Buenas noches, Manuel Ángel. Ildefonso Calderón es un torrelaveguense que cumplirá años, Dios mediante, el próximo 21 de diciembre, torrelaveguense de pura cepa. Él, de profesión, es médico, estudió medicina y se licenció y doctoró en la Universidad de Cantabria, y además es un experto en nutrición. Dentro de la medicina, su especialidad es la dietética y la nutrición. Y ha ejercido y ejerce la profesión en Torrelavega. Es uno de los médicos de referencia en esta ciudad. Ildefonso es alcalde desde el pasado mes de mayo de 2011, en el cual accedió a la alcaldía al lograr la lista más votada en las elecciones, con 10 concejales y con un porcentaje muy elevado de votos, concretamente el 35%. Esto le ha permitido gobernar hasta ahora la ciudad, no con mayoría absoluta, pero sí con la legitimidad que da la lista más votada y con el peso que otorga un 35% de los votos. Además, ha logrado algo que hasta la fecha era inédito, y es que Torrelavega tenga como dueño del bastón de mando de la ciudad a un miembro del Partido Popular y un equipo del mismo partido. Hasta ahora, Torrelavega había sido siempre un feudo socialista y en algún momento tuvo un alcalde regionalista. Y vamos a hablar con él no solamente de política, de la situación en la que se encuentra ahora mismo el municipio de Torrelavega y concretamente su equipo de gobierno, sino también de los logros y de las cuestiones que preocupan a los torrelaveguenses. Ildefonso, la oposición, fundamentalmente la formada por regionalistas y socialistas, ha anunciado la negociación para presentar una moción de censura que pretende desalojarle a usted de la alcaldía de la ciudad de Torrelavega. Una parte de esa preparación parece corresponder a un deseo de los regionalistas y los socialistas de reeditar el pacto de gobierno que les llevó a la presidencia de Cantabria a lo largo de 2 legislaturas de 8 años. Este podría ser un primer paso para reeditar esa coalición que yo siempre digo regional socialista. Pues sí, Manuel Ángel, buenas noches lo primero otra vez. Yo creo que puede ser una intención, muy bien lo sabes apuntar muy certeramente, pero yo creo que sería un error político grave y un error ético. Error ético porque es por las mismas personas que en su momento estuvieron gobernando nuestra comunidad durante 8 años, pero además de ser las mismas personas, son las mismas políticas que fracasaron a lo largo de estos 8 años. Y digo que fracasaron por aquello de querer meter a lo mejor los dedos en los ojos, pues no. Los datos son los datos, los hechos son los hechos. Mi formación es muchas veces desde que empecé mis inicios científica, no vamos a decir al 100%, porque me considero un humanista cristiano, pero la ciencia pesa mucho. Y valoro mucho los datos y valoro mucho los hechos. Y cuando nosotros analizamos los datos y los hechos de la gestión de este gobierno regional socialista, nos encontramos con que han sido muy malos para Cantabria, muy malos para Torrelavega y, en resumidas cuentas, muy malo para el devenir de lo que es el futuro de nuestra comunidad y de nuestra ciudad en cuanto a prosperidad, en cuanto a empleo y en cuanto a ilusión de hacer cosas nuevas que nos lleven a un futuro mejor. Una segunda lectura que hacen los analistas políticos de este amago de moción de censura que hasta ahora
no se ha sustanciado, puesto que no se ha presentado todavía el pliego correspondiente, es la lectura en clave interna del Partido Socialista. Parece que hay un intento de terminar definitivamente con lo que podríamos denominar la vieja guardia, en este caso por la corriente que representa Blanca Rosa Gómez Morante, una histórica militante socialista que fue alcaldesa de Torrelavega y que ha tenido mucho peso dentro del socialismo cántabro y que no se ha cortado en ocasiones de mostrarse crítica con la cesión que hizo el Partido Socialista de dejar la presidencia del gobierno a Miguel Ángel Revilla. ¿Podría haber una clave interna socialista para intentar solventar ese problema y dar paso a esta nueva ola del socialismo cántabro? Meterse, Manuel Ángel, en la política interna de otros partidos no me gusta. Pero si nosotros hacemos un análisis en perspectiva, como si estuviéramos en un laboratorio y miráramos lo que está encima de la mesa y sin ningún tipo de acritud, sino simplemente observando lo que hay, es lo que tradujéramos a una libreta para poder analizar luego esa situación, a mí lo que no me cabe la menor duda es que te tengo que dar la razón. Y te tengo que dar la razón porque Torrelavega es una ciudad especial en el sentido de que tiene unos caracteres de solidaridad, de compromiso, de reivindicación, de gente afable que abre sus puertas al extraño sin ningún problema, pero sobre todo que plantea las disyuntivas de los problemas para poder analizarlos cara a cara. Yo tengo que decir que a mí el Partido Regionalista de Cantabria creo que es necesario en el sentido de que respeta o responde, por lo menos responde a unas iniciativas que han sabido transmitir a los ciudadanos de Cantabria y de Torrelavega también, pero no me cabe duda que hay dos partidos poderosos que tienen un trasfondo de mucho peso en ideología, en el sentido de que son maneras de concebir la vida no distintas, porque en algunos momentos el paralelismo acaba siendo convergente, y esto ocurre en el Partido Popular y en el Partido Socialista. Yo creo que eso lo ha sabido muy bien ver siempre los socialistas de Torrelavega y se han encontrado de repente, lo mismo que los socialistas de Cantabria, con una cuña que necesitaba como partido abrirse un hueco, que era el Partido Regionalista. Esta cuña, una gente formada con unos principios básicos a nivel nacional, como son el Partido Popular, que me honro en representar en Torrelavega, y el Partido Socialista, pues no lo acaban de ver bien según qué ciudades, porque hay que primar los principios, hay que primar la ideología y hay que primar los proyectos. Y yo creo que ideología el Partido Regionalista tiene poca, y proyectos para Cantabria y para Torrelavega también. No quiero decir con esto que no tengan sus ilusiones, sus anhelos y sus esperanzas, pero ideología y proyectos no, porque han sido muchos los vaivenes que han dado a lo largo de su andadura, y lo que sí es cierto es que el socialismo de Torrelavega ha mantenido una línea, muchas veces enfrentada ideológicamente, como es lógico, con el Partido Popular. Somos muy distintos, pero sí es cierto que lo que yo encontraba en la legislatura pasada aquí en Torrelavega ha sido un diálogo, ha sido mano tendida. O sea, en la mayoría de la alcaldía yo digo, lo tengo muy claro. Voy a seguir la misma política que he seguido en la oposición, y es de una política de mano tendida, de diálogo permanente, de estabilidad y de gobernabilidad. Es decir, si un vecino necesita que haya una farola para que haya luz, pues yo apoyaré que se ponga esa farola, gobierne uno o gobierne otro. Discutiremos, si queremos discutir, si la farola es amarilla, verde, roja o azul, pero lo importante es que esté esa farola. Yo eso lo encontré en el Partido Socialista, espero que lo tengan aquí también, pero sí es cierto que, resumiendo y volviendo un poco a tu pregunta, es en clave interna, porque hubo en la legislatura pasada legítimamente una posición del socialismo de Torrelavega para intentar ir, digamos, más a las raíces socialistas, como a mí lo vi en aquel momento, y hubo un enfrentamiento que se perdió con el socialismo santanderino, y de ahí, de aquellos polvos, pueden venir estos lodos. Pero no me gusta nunca meterme en la política de otro partido,
porque como dice el refrán muy bien dicho, en todas partes cuecen habas y en mi casa calderadas, pero desde luego esa cuña y reeditar ese pacto socialista regionalista yo no lo veo nada bueno ni para Cantabria ni para Torrelavega, y no porque sean malos unos y otros, sino porque, como digo, carecen de proyecto y carecen de ideología, y sí han puesto encima de la mesa en su gestión unos hechos que han sido muy dañinos para la comunidad y para la ciudad. Seguimos hablando de esa presunta moción de censura que están negociando día a día los líderes del Partido Socialista y del Partido Regionalista. Una moción de censura depende, para prosperar, de las matemáticas. En Torrelavega hay 25 concejales en la corporación, por tanto hacen falta 13 que voten a favor del candidato alternativo para desalojarle a usted de la alcaldía. Y en estos momentos las matemáticas dicen que el PSOE y el PRC juntos no solamente consiguen esos 13, sino que tienen uno más, es decir, 14 concejales, y saldrían las cuentas. Pero aparecen sombras, puesto que tanto la líder natural del Partido Socialista en Torrelavega, Blanca Rosa Gómez Morante, junto con algún compañero del partido, no están muy de acuerdo con esta moción de censura, hasta el punto de que aquí en Torrelavega votaron en contra de llevarla a cabo, y ha sido la Ejecutiva Regional en Santander la que ha dado luz verde a la operación, y la propia Blanca Rosa Gómez Morante no se ha privado de hacer duras críticas por esa decisión. La pregunta es, si necesitaran el voto del grupo que tiene un solo concejal y que es el grupo más radical, yo diría que de un grupo antisistema como es ACPT, ¿qué podría salir con una cuña tan variopinta como esta de un partido que realmente está en una situación extraparlamentaria y casi extraconstitucional? Pues yo, honradamente, no sé qué podría salir, pero barrunto que no podría salir nada bueno para la ciudad, porque creo que son intereses personales los que se ponen encima de la mesa. Yo creo que en Santander desconocen lo que es la vida torrelavegüense, la ciudadanía torrelavegüense y cómo pensamos. Nos sienta muy mal que nos impongan las cosas desde fuera, pero sientan mal, yo creo que todavía peor, en aquellos partidos que tienen un fondo poderoso en Torrelavega, como ha sido el Partido Socialista de Torrelavega, que ha manejado el gobierno de esta ciudad durante cerca de 30 años. Yo creo que ha sido bueno que gane el Partido Popular en esta legislatura, porque la alternancia siempre es buena, porque uno no tiene siempre la razón absoluta de las cosas, y cuando uno no tiene la razón absoluta, siempre en un momento determinado el cambio es bueno, porque te hace darte cuenta de los errores que has cometido, poner los medios para corregir esos errores e intentar empezar para retomar con más ganas y recuperar aquello que con más ilusión tú puedes pensar que puedes sacar adelante. Eso yo creo que le ha pasado al Partido Socialista, esa era lo que estaba el Partido Socialista. En la ejecutiva que yo conozca, que se celebró en octubre, dijeron que no moción de censura, porque había que respetar en esto la lista más votada. Cierto es que en las elecciones, que cuando se votan para la alcaldía se votan a sí mismos, y es el Partido Regionalista el que se abstiene, permitiendo que el que os habla sea alcalde, pero no es menos cierto que la actitud que he visto yo ha sido una actitud clara de dejar gobernar a la lista más votada. Para mí esto es fundamental, en el sentido de que es un principio básico de concepto personal de la democracia, pero yo creo también que forma parte del ADN torrelavegüense. Los torrelavegüenses tienen la virtud de que son francamente inteligentes, en el sentido de que es muy raro que concedan unas mayorías absolutas. Alguna vez las ha habido por determinadas circunstancias, pero siempre han preferido que haya habido un entendimiento entre los distintos partidos. Pero una persona que vota y vota para que gobierne una determinada propuesta puesta encima de la mesa para que los ciudadanos elijan por un determinado partido, yo creo que hay que respetarla. Y los demás lo que han de hacer es una oposición sí,
pero oposición constructiva, dialogante y siempre, como la que en la legislatura pasada hicimos desde el Partido Popular, garantizando estabilidad y gobernabilidad. La gobernabilidad se garantiza diciendo no va a haber mociones de censura, los ciudadanos os han dicho a vosotros gobernar, y la estabilidad diciendo lo importante es Torrelavega siempre. Y entonces, ¿qué es lo que necesita una ciudad para salir adelante? Presupuestos y tasas. Eso está garantizado. De lo demás discutiremos, porque yo también quiero que mi parte alícuota de los votos, los ciudadanos que me han votado, sepan que parte de mi programa se va a plasmar en la ejecución de este proyecto. Eso ocurrió en la legislatura pasada, eso está ocurriendo en esta legislatura, hasta que elementos distorsionadores que no pensábamos nadie que iban a haber, yo creo que han sido precipitados por la crisis y que también han sido utilizados de manera política, han puesto encima de la mesa una serie de problemas dramáticos para Torrelavega en su actividad industrial y en el incremento del paro, y eso ha sido aprovechado por elementos radicales que han llevado a una situación francamente complicada y ha sido utilizada para esta moción de censura. Pero fíjate que a día de hoy, solamente un dato, a día de hoy, en estos 28 meses que yo llevo en la alcaldía al frente del equipo de gobierno del Partido Popular, voy a hablar de memoria, y uno siempre se puede equivocar cuando habla de memoria, pero de 290 y algo acuerdos, asuntos que se han acordado en estos 28 meses, 270 y algo han sido aprobados por mayoría, es decir, por mayoría. Una vez el Partido Popular de acuerdo con el Partido Socialista, otra vez el Partido Popular de acuerdo con el Partido Regionalista, otra vez de acuerdo los tres partidos mayoritarios, de acuerdo a los tres partidos, hemos estado de cada 4 asuntos en 3. 24 concejales de 25 han aprobado de cada 4 asuntos 3. Y en el 60% de los casos, que se dice pronto más de la mitad, en el 60% de los casos se han aprobado los acuerdos que han llegado al Pleno por unanimidad. Acuerdo todos ellos de funcionamiento para que la ciudad pueda llevar un cauce que todos deseamos, que es de mejor a mejor. ¿Dónde ha habido desencuentros? Pues ha habido desencuentros más que nada en pequeñas cosas que son más bien técnicas, pues ha habido desencuentros en Partido Socialista, Regionalista y ACPT, pues propusieron y votaron en contra, por ejemplo, en una serie de tasas que se imponían en el aparcamiento, pero resulta que estaban por contrato y luego tuvieron que volver a ser las que eran por el contrato. Ha habido desacuerdos, sí, emociones claras, eso ya es actividad política, es decir, pues vamos a reprobar al presidente del gobierno, vamos a reprobar al presidente de la nación. Pues eso es lógico que el Partido Popular esté en contra, y ya sabemos que las políticas del Partido Popular pues no están de acuerdo a nivel general con las políticas del Partido Socialista también a nivel nacional. Entonces, si nosotros sabemos hacer ese cribaje, nos damos cuenta que hay datos, pues eso, que indican que esto está funcionando bien. Más del 90% han sido por mayoría, 3 de cada 4 han sido aprobados por 24 concejales de 25 y el 60% por unanimidad. Pero luego lo que llama un poco la atención es que de los proyectos que están encima de la mesa, transformadores de Torrelavega, importantísimos para el futuro de nuestra ciudad, generadores de empleo a manos llenas, porque son muchos millones los que se van a invertir, pues te encuentras que hay más acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, o entre el Partido Popular y el Partido Regionalista, que entre el Partido Socialista y el Partido Regionalista. Es decir, proyectos emblemáticos para recuperar el urban en la inmobiliaria, un espacio de oportunidades. Por ejemplo, el centro de adultos en la biblioteca. Pues ahí el Partido Regionalista ha votado a favor y el Partido Socialista en contra. El centro de emprendedores en la Carmecita, el Partido Socialista ha votado en contra y el Partido Regionalista ha votado a favor. El Torrebús, el Partido Regionalista ha votado en contra y el Partido Socialista ha votado a favor. El Torrebús es fundamental, que está avanzando, gracias a Dios, muy bien, pese a los chistes del principio, porque queremos una Torrelavega sostenible, no contaminante y verde, y así podríamos ir enumerando muchos proyectos de ciudad. Luego, ¿qué es lo que ha primado? Pues lo que decíamos antes, la imposición del socialismo santanderino sobre el socialismo torrelavegüense, con la connivencia del presidente o del secretario general de las regionalistas torrelavegüenses, el señor Marcano,
que yo creo que les ha hecho tragar el anzuelo a los socialistas torlaveguenses, y él se encontrará feliz ante esta situación, porque no ha habido nunca una empatía buena, es público y notorio, y no desvelo nada extraño entre el señor Marcano y la señora Blanca Rosa, los dos exalcaldes, y por tanto para mí, con todo el respeto el uno como el otro, como la otra, perdón, pero en este caso yo creo que se está utilizando políticas que no son buenas, porque son personalistas sobre los intereses de la ciudad. Usted ha planteado ahora el problema del paro, que en Torlavega en efecto tiene una cifra alta, por encima de la media regional, prácticamente igual que el índice de paro a nivel nacional, pero sin embargo, bueno, en muchos municipios grandes de Andalucía o de Extremadura, el paro casi duplica al de Torlavega, y sin embargo no parece que haya tantos problemas como los que hay aquí. Pero sí es cierto, al menos en mi opinión, que aquí ha habido un hecho que ha funcionado como un catalizador para producir esa reacción química que ha sido la última crisis de Sniace. Digo la última porque la crisis de Sniace se remonta, al menos para mí, que soy veterano, pues a cuando yo empezaba a hacer periodismo allá hace 30 o 40 años. Es una empresa que siempre, por una cosa o por otra, siempre ha estado en crisis. Pero ahora la crisis ha sido más profunda, hasta el punto de que prácticamente el cierre parece ya algo inevitable, o al menos una reducción muy, muy sustancial del tamaño de lo que es la empresa Sniace. Ha habido multitud de manifestaciones, protestas, y mi pregunta es: ¿qué puede hacer un ayuntamiento cuando se presenta un problema como el de Sniace, que finalmente es un problema de gestión empresarial, de competencia en el mercado y de llegar a un acuerdo o no entre trabajadores y empresario? Pues mira, puedo hacer poco, muy poco, Manuel Ángel, porque no tenemos ninguna competencia de empleo, y menos con una empresa privada. No nos podemos meter ahí, nadie nos aconsejaría, es más, nos echarían rápidamente a patadas y nos metemos en la casa de otro. Pero dicho esto, lo que un ayuntamiento sí puede hacer es poner todos los medios que esté a su alcance para facilitar aquellas condiciones que permitan un entendimiento entre la empresa y los trabajadores, para solventar los problemas y para, sobre todo, que la actividad industrial, en este caso empresarial industrial, vaya adelante con la pérdida o sin ninguna pérdida, iba a decir pérdida mínima, no, sin ninguna pérdida de los puestos de trabajo. Cuando todo este problema se me plantea y se me pone encima de la mesa, el presidente del comité entonces, Antonio Pérez Portilla, hoy ya el comité no existe como tal, pero sigue aglutinado en torno a este presidente, me explica muy bien cómo son las cosas, y entonces yo hablo con el responsable de la compañía a nivel empresarial, con el señor Blas Mezquita, y le digo: mira, aquí las cosas son muy claras. Sniace es un emblema para toda la Vega, y el ayuntamiento como institución y el alcalde a la cabeza lo que quiere es acompañar a Sniace donde vaya Sniace. Pero Sniace tiene que ir a un lugar que tenga futuro, y para un lugar que tenga futuro nosotros queremos acompañar a Sniace siempre que haya un plan de viabilidad puesto encima de la mesa con futuro y que permita la conservación de todos los puestos de trabajo. A partir de ahí empieza una serie de problemas, porque se transmite a la ciudadanía que son una serie de problemas de impuestos ambientales, lo que impiden el correcto desarrollo del funcionamiento de la empresa. Para que los ciudadanos lo entiendan un poquito, porque esto imagino que no solamente va para Torlavega, sino para el resto de la comunidad, Sniace es una empresa que ahora mismo podemos decir que tiene un grupo que tiene 3 empresas, por decirlo de alguna manera. Una es Celtec, otra es el Viscocel y otra es la cogeneración, la producción de energía. En cuanto a Celtec, yo creo que produce celulosa, yo creo que es viable, tiene una depuradora importante, con lo cual las aguas que produce Sniace contaminadas y van al río se depuran, y esto es importante. Se exigió en un momento bajar el canon de saneamiento, y el trabajo del presidente del gobierno, Ignacio Diego, ha sido insistente en esto, esforzándose al máximo
y yo no tengo por qué regalar los oídos a nadie, en el sentido de que sí es el presidente de mi partido, pero lo que tengo muy claro es que la verdad la digo y la mantengo donde sea. Ha trabajado insistentemente, ha perdido muchas horas de sueño con SNIACE por poner todas las soluciones que la empresa decía en todo momento. Bien, un problema solucionado, ha disminuido el canon de saneamiento, pero no es este el problema, es que resulta que el otro problema que era el famoso céntimo verde. Céntimo verde, que era un céntimo a las empresas como consecuencia de un impuesto medioambiental, y entonces nos tenemos que pasar a Viscocel. Viscocel es otra parte del grupo de la empresa que produce una serie de emisiones a la atmósfera, contaminantes también. Esto era francamente difícil corregirlo y el presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, en el Ministerio ha logrado. Yo creo que es la primera vez en la historia de España, puedo equivocarme, pero yo creo que es la primera vez que un parámetro medioambiental se aumenta para contaminar más. Yo creo que para permitir esa contaminación. Cierto es que en Europa es más amplio, pero cierto es también que la legislación nacional era la que tenía bloqueado esto años y años, y el presidente se esfuerza. Y en cuanto al céntimo verde, que está aplicado también, como decía, a la cogeneración, pues logran separar las dos turbinas para que produzcan, y la propia empresas de la cogeneración española dicen que la única que ha sido beneficiada ha sido SNIACE. Entonces, ha resuelto el problema de la contaminación en el aire, el problema de la energía y el problema de la contaminación al agua, dando y ayudando a SNIACE. Y este aquí, que SNIACE es una empresa que anuncia en diciembre un ERE de suspensión de 300 y pico trabajadores, y anuncia puedo equivocar, creo que fue julio-agosto, un ERE de suspensión de todos ellos. Yo no lo puedo entender, ni me entra en la cabeza. Lo transmito así. Desde el ayuntamiento se pusieron encima de la mesa: ¿qué queréis? ¿Que depure las aguas de Torlavega la depuradora para que tengáis más? Perfecto. ¿Qué queréis? Que aquellos impuestos de IBI que tenéis que facturar, como todo, que el ayuntamiento factura como a todo un ciudadano, como a todo vecino de Torlavega, vamos a fraccionarlo, vamos a ponerlo de manera que lo podéis pagar más cómodo? Se fracciona, no hay ningún problema. Bueno, y nos encontramos con esa solución. Yo creo que la empresa, francamente, ha engañado a los trabajadores desde el principio, pero claramente a nosotros también, por buena fe, porque hemos trabajado para solucionar todos los problemas. Creo que es un problema empresarial, claro, y lo que no puedo entender es esto. Yo lo que no puedo entender es que se ha trasladado al alcalde de Torlavega, en este caso a mi persona, al presidente del Gobierno de Cantabria, unos problemas empresariales propios de la empresa, de una mala gestión empresarial, que no haya habido una sola crítica al señor Blas Mezquita y a la dirección de la empresa, no lo puedo entender, y que se haya traducido la gestión en 11 meses, la gestión se ha traducido, pues eso, en que se ha cerrado la empresa y hay más de 500 trabajadores que han ido al paro. No lo puedo entender. Hay además, al menos desde mi punto de vista, una cuestión que resulta paradójica. Las protestas de los trabajadores en la calle se han dirigido fundamentalmente al Ayuntamiento de Torrelavega, al Gobierno de Cantabria, al Parlamento, pero una de las causas de la situación de SNIACE, desde cualquier análisis económico-empresarial, prácticamente al primer vistazo, es que SNIACE tiene una enorme deuda millonaria en euros, que una gran parte se ha generado por la presión de los ecologistas para montar toda esta serie de depuradoras, filtros, inversiones medioambientales, etc. Es más, algunas asociaciones de ecologistas no se han recatado en pedir ya desde hace años el cierre de SNIACE. Y sin embargo, los trabajadores no han hecho ni la más leve crítica hacia los grupos ambientalistas conservadores, que lo que tratan, legítimamente, es de impedir cualquier contaminación del medio ambiente. Así las cosas, parece que todo el futuro de SNIACE se ha puesto en esa moción de censura, y que una vez que usted salga del ayuntamiento, SNIACE volverá a abrir las puertas, los trabajadores volverán a trabajar, y aquí paz y después gloria. Sí, es una de las cosas que no entiendo, pero yo no hablaré nunca de los trabajadores, porque para mí
son trabajadores industriales, son trabajadores tremendamente cualificados, son trabajadores que en una ocasión he dicho que para mí como alcalde son mis trabajadores, los defenderé siempre, no quiero que se pierda ni un solo puesto de trabajo, pero sí hablaré del comité de empresa en el sentido de que ellos tienen la responsabilidad de haber gestionado una relación laboral que no es la que yo conozco ni la que sé gestionar, porque no es mi ámbito es el de la alcaldía, la ciudadanía y la medicina, no de relaciones laborales. Pero lo que tengo muy claro es que esa gestión del comité de empresa no ha dado los frutos que tenía que haber dado. Ha empezado porque hasta el propio comité de empresa se dividió. Entonces, yo ahí, como digo, la gestión del secretario del comité de empresa, el presidente del comité de empresa, se ha traducido en que se ha cerrado la fábrica, hay más paro, no ha habido ninguna crítica contra la dirección. Entonces, las críticas se han dirigido contra la alcaldía y se han dirigido contra el presidente del gobierno de Cantabria. Sí, no lo entiendo. Que estamos en una ciudad que también es, decíamos, asociativa y muy reivindicativa, cierto, y se ha reivindicado siempre por la calidad del aire de Torrelavega y por el no a la contaminación. Yo, desde luego, como médico, tengo que decir que a mí la contaminación no me gusta absolutamente nada. Ya en la legislatura pasada estuve manifestándome que los pulmones de los barredenses no podían, los pulmones barredenses, sufrir una contaminación exagerada, pero eso no quita para que haya una serie de medidas correctoras que se puedan poner, siempre perseverando la industria. Yo tengo una mentalidad industrial desde que he nacido, porque mi madre estuvo trabajando en Esniace, yo recuerdo, era 4 años, cuando mi madre estuvo trabajando en Esniace, y hablabas perfectamente en aquella, también tuvo una prejubilación en aquella época en que Esniace ha pasado por distintos avatares, y todos en Torrelavega la conocemos bien, estos avatares, pero lo que no cabe duda es que el esfuerzo hecho por el gobierno de Cantabria para que esto funcione, pues no, yo creo que no puede ser más. A mí como ayuntamiento me decías antes, ¿qué puedo hacer? Los comités de empresa me pidió reuniones con todos, se han conseguido reuniones tripartitas. Ellos mismos decían, bueno, es que desde la alcaldía no se podía hacer nada más, no podemos hacer más porque no hay ninguna competencia con el empleo. Bueno, ahora la situación se ha complicado más, en el sentido de que yo entiendo perfectamente la angustia de los trabajadores. Una persona que está en paro está en una situación angustiosa extrema y eso le puede llevar a tener situaciones de irritabilidad, de protestar. Para mí eso todo es lícito, lógico y además yo creo que hasta necesario. De ahí a no exigir responsabilidad a aquellos que tienen que negociar, que son la empresa y el comité de empresa, hay un abismo. Y de ahí a que uno se tape los ojos, porque es que a día de hoy, después de haber aumentado el parámetro medioambiental para que Viscocel pueda funcionar y que la propia empresa, antes de que le diera el infarto al señor Blas Mezquita, dijo que iba a abrir, hayan salido los ecologistas denunciando eso también para llevarlo a los tribunales. Bueno, aquí estamos un poco todos que hay que ponerse delante de una mesa y decir, queremos que Esniace funcione, sí, pero lo primero, tiene que haber unos buenos gestores para que funcione la empresa y tiene que haber unos empresarios que quieren que esa empresa funcione. ¿Qué va a producir esto? ¿A dónde va Esniace? Porque la queremos acompañar todos los torrelaveguenses, pero tiene que tener un plan de futuro, tiene que tener un plan de viabilidad que a día de hoy no le ha puesto encima la empresa todavía, no le ha puesto encima de la mesa. Lo que usted escribe indica, en mi opinión también, una clara politización al menos de una parte del movimiento sindical, que reivindican según el color del gobierno o de la empresa hacia la que se enfrentan, y también una situación de cara al futuro. Es decir, bueno, Esniace resolverá su problema de la mejor manera posible, pero lógicamente ni Torrelavega ni Cantabria dependen de una sola empresa, por suerte, y mi pregunta es, ¿qué puede hacerse para reindustrializar todo lo que significa la comarca de Torrelavega, el valle del Besaya y todo ese eje industrial que hay entre Torrelavega, Corrales, Reynosa? Pues lo primero es tener voluntad de decidir hacerlo. Lo segundo es trabajo decidido para hacerlo. Y lo tercero es ponerse manos a la obra de hacerlo con una dotación presupuestaria. Ahí el gobierno de Cantabria, para el empleo, ha destinado un fondo especial para Torrelavega y su comarca de 11.200.000 euros, que son muchos millones.
2.000 millones de pesetas. 2.000 millones de pesetas. Es que a mí, por ejemplo, ahí lo podemos decir claro. Yo, en cambio, Esniace, que tenía una deuda de 260 millones de euros, yo ya no sé calcularlos, porque miles de millones de pesetas se me van de la mente. No me entran tantas cifras de deuda como tenía Esniace. Bien, pues decía, una voluntad decidida para hacerlo. Voluntad. Cuando tienes la voluntad, además, tienes que tener, decir, los medios. Y tienes que tener voluntad, medios y trabajo. Y aquí lo que hay, no hay ni por parte de la oposición ni trabajo, ni medios, ni voluntad. Medios los ha puesto el gobierno de Cantabria, pues están para todos, porque el sectarismo no puede existir jamás, ni en Torlavega, ni en su comarca, ni en Cantabria. Y el gobierno, nosotros tendremos que siempre apoyar, gobierne quien gobierne, y dotar de los medios necesarios para que Cantabria, Torlavega y su comarca salgan adelante. Pero luego tiene que haber voluntad. Voluntad. Yo me preguntabas antes si la moción de censura, pues hombre, yo no sé si la que se propone para la nueva alcaldesa, la secretaria general del Partido Socialista, nada más sea alcaldesa a los 2 meses, no se despide nadie de Esniace y Esniace está feliz. Me gustaría verlo esto porque es lo que han pedido. Bien, pero he dicho esto, que como no me lo creo, tengo que decir que me parece una falacia lo que se ha puesto encima de la mesa. Inmediatamente tengo que decir que el gobierno de Cantabria no solamente ha puesto los medios para todos, indistintamente del color, para todos los ayuntamientos de la comarca del Besalle, sobre todo para Torlavega, y nosotros tenemos que poner las ganas, el trabajo y las ideas. Y ahí tenemos, por ejemplo, el polígono de Tanos Viérnoles. Polígono de Tanos Viérnoles de 2008, a partir de 2008 a 2011 no se había vendido un solo metro cuadrado. Van vendidos más de 13.000. Teníamos el suelo más caro, quizá Castro nos podía ganar más caro de toda Cantabria, y no se implantaba ninguna empresa. Ahora mismo el metro cuadrado está a 80 euros metros cuadrados, pero además hay la posibilidad para las empresas de un derecho de superficie que es no pagar nada durante los 5 primeros años. Es decir, hay una serie de facilidades que ha permitido, por ejemplo, que al polígono Tanos Viérnoles pues vengan empresas como Aluminios Cortizo. Es una multinacional, va a invertir 7 millones de euros y con posibilidades de crecer más, como lo está viendo, y así nos lo ha manifestado. Cartonaje Santander, Transportes Levecuesta, el Horno de la Abuela. Todos esos son gente que ha comprado ya terrenos y quiere realizar esas naves. Y hay otras empresas que están a la espera. ¿Qué es lo que pasaba antes? Nadie se preocupó del polígono Tanos Viérnoles hasta el extremo de que no tenían conexión a internet, hasta el extremo de que no tenían agua, hasta el extremo de que el precio era tan caro que nadie se preocupaba porque empresas emblemáticas de Torlavega, como puede ser Landaluce, o como puede ser Castro Arce, o como puede ser Rocacero, se iban a otros polígonos y nadie decía nada. ¿Qué ha sido el detonante de esta crisis? Hombre, lo primero la crisis, nos ha llegado un poquito más tarde que al resto de España, pero está ahí. Lo primero la crisis, que se estuvo negando de manera sistemática. Llegó, bueno, nos cogió como a Pedrito y el Lobo, nos cogió, bien, pero hombre, nos ha cogido un poco tarde, pero con una intensidad fortísima. Y el gran detonante ha sido Esniace, pero no solo por la crisis, sino porque Esniace no estaba produciendo, estaba dedicándose a la energía y no a producir una serie de elementos que, de acuerdo que con todas las variabilidades del mercado de la celulosa, y dependiendo que unos años se producía más y se ganaba más, otros eran los mercados más competitivos y menos, llegaba a equilibrios. Pero hombre, malos equilibrios son esos cuando acaba en la CNMV aparecen 260 millones de euros de pérdidas. Estamos hablando que había muchas cosas ocultas. Por eso decía antes que a mí esto no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza. El clima social en Torrelavega parece evidente por los hechos que se ha enrarecido en estos últimos meses, que se ha complicado, que se ha tensionado hasta el extremo. Podemos empezar por el escrache que le hicieron a usted en su casa hace tiempo, por las constantes, no ya manifestaciones, sino ocupaciones del salón de plenos del ayuntamiento en el que estamos realizando en estos momentos la entrevista, y el clima en la calle, que ha culminado muy recientemente con ese grave incidente de que una carrera popular patrocinada por la empresa E.ON ha terminado con que un pequeño grupo de manifestantes no solamente cortaron la calle, sino que tratando de impedir la celebración de este evento, sino que además agredieron, insultaron a una parte de los participantes. El presidente del gobierno, Ignacio Diego,
habló en su día de que el clima sociopolítico, el clima social en Torrelavega no era nada propicio para que los empresarios vinieran aquí a invertir. Y parece que al menos algunos elementos comienzan a darle la razón. Parece, pero yo como alcalde de Torrelavega dije entonces, y a mi presidente con todo el cariño, que si hay algún lugar, si alguien quiere invertir en Cantabria, el mejor lugar es Torrelavega. Y lo sigo manteniendo. Somos gente trabajadora, somos gente emprendedora, somos gente sociable, somos gente asociativa, somos gente solidaria. ¿Qué es lo que pasa? Que, lo que decía antes, ha habido un detonante con la crisis y ha habido una serie de manifestaciones de gente de radicales, que siempre los ha tenido Torrelavega y no ha pasado nada, pero que han aprovechado esta crisis, yo creo que dirigidos también por partidos políticos, o cuanto menos por algunos partidos, para encizañar un poco el ambiente, ponerle un poco, enranciarle un poquito más. Hombre, a mí me resulta perplejo, lo he dicho alguna vez, el scratch. Bueno, pues hombre, que hicieran un scratch a Soraya Sáenz de Santa María, a Montoro, creo que a otro alcalde, y al alcalde de Torrelavega, hombre, pues primero, no soy tan importante para que se me haga un scratch. Segundo, fue la plataforma de las hipotecas, pero claro, lo han ido a hacer una ciudad que una de las cosas curiosas es que siempre nos decían que el Partido Popular no iba a tener una conciencia social. No solamente la tenemos, sino que la hemos potenciado, la hemos aumentado y la hemos dotado y hemos puesto no solo los medios, sino además de los medios, los elementos para solucionar los problemas. Nosotros hemos creado la Oficina de Mediación Hipotecaria. Yo por eso me extraño mucho. La Oficina de Mediación Hipotecaria que ha resuelto problemas de desahucios en Torrelavega y que ha sido pionera en España. Ha habido municipios de España que nos han llamado para copiar nuestro modelo. Entonces, pues son cosas que no cuadran. Pero en fin, yo siempre soy de las personas que soy positivo por naturaleza y que pienso que la gente cuando se manifiesta y protesta es porque expresa una angustia por un problema al que sea. Como médico muchas veces los he visto y resulta que el entorno social me ha implicado mucho y eso me llevó un poco a dar el paso en la política cuando me invitó a participar Ignacio Diego en el proyecto del Partido Popular a finales de 2006 para las elecciones de 2007, pero lo tengo muy claro. Las personas son sagradas, hay que respetarlas unos a otros y hay que ayudarlas cuando están pasando necesidad, pero también tengo claro que no me gusta nada la gente que maneja la angustia de las personas de manera torticera para lograr beneficios personales y sacar réditos personales, que no muchas veces ni partidistas, ni otras, sino personales. Yo esto no lo puedo entender tampoco, estaré siempre en contra. Dije en su momento que cualquier vecino de cualquier ideología que fuera de Torrelavega, si sufría un scratch, este alcalde iba a ir a los juzgados a denunciarlo, como ocurrió en mi caso, que me echan muchas veces, hombre, pero es que el juez en aquel momento dijo que por la libertad de expresión y tal, y como cargo público, digo, bueno, yo lo que digo es que yo al juez no le mentí, yo dije al juez que mi familia se había sentido violentada y mis vecinos, pero que no había habido insultos, que no había habido amenazas, y todo lo que se basa al auto del juez son en mis palabras. Eso lo ocultan los que quieren echarlo en contra. Bueno, pues yo no voy a mentir porque es una de las cosas que lo tengo muy claro. La mentira tiene las patitas muy cortas, no va a ningún lado y no se puede engañar a nadie y lo peor es engañarse a uno mismo. Eso en cuanto a los desahucios, del scratch que me decías. Y en cuanto al resto del clima de la ciudadanía, yo creo lo mismo. No se puede utilizar la angustia de las personas para un radicalismo personalista. Lo que ha pasado en la carrera de ON es algo innombrable. Bueno, y pregunto, ¿la Policía Municipal ha tomado nota? ¿Se va a denunciar a los que han agredido a esta gente? Yo mandé a hacer un informe a la policía inmediatamente y este informe, cuando la policía me lo transmita, pues yo tendré que darle curso para que los responsables, si han tenido algún acto que sea punible, del tipo que sea, administrativo, como sea, pues que sea la sociedad la que decida o la justicia qué es lo que hay que hacer. A mí me parece deleznable. Yo creo que no ha pasado nunca en ningún país del mundo que una carrera deportiva, donde van atletas que no tienen nada que ver
absolutamente con la política. Cada uno puede ser de su ideología, porque cada uno somos de nuestro padre, de nuestra madre, y no tenemos nada, es una cosa de respeto absoluto a los atletas. Lo ha habido siempre, hasta en las Olimpiadas. Cuando ha habido algún problema en las Olimpiadas, pues habrá dicho, pues mira, no se celebran o no acudimos a tal país a hacer las Olimpiadas, pero jamás un atentado. Y bueno, sí hay uno en la cabeza que tengo, pero no tiene nada que ver con con lo que estamos hablando. Pero el de Múnich. Sí, me parece deleznable. Y no puede ser. No puede ser que un padre vaya con su hija corriendo y con su mujer y que la hija, pues lo que decían los medios de comunicación, en este caso la prensa escrita, ¿no? Tiraron a mi hija, la escupieron y queríanle patadas. Esto no se puede permitir. No puede ser la selva. Yo quiero que la ciudadanía tenga tranquilidad en este aspecto. Yo puedo ser tremendamente comprensivo y lo soy. Me pongo siempre en el lugar de la víctima porque creo que la gente, como médico, tiene razón. Cuando va al médico y se te queja de la rodilla y no se te queja de la oreja es porque le duele la rodilla y no le duele la oreja o no le duele el oído. Pero lo que tienes cuando tienes un puesto de responsabilidad, esa responsabilidad hay que asumirla y esa responsabilidad hay que ejercerla, guste o no guste. Porque hemos sido puestos aquí no está hablando Ildefonso Calderón en esta circunstancia, está hablando el alcalde de Torrelavega, puesto por los vecinos de Torrelavega para defender los intereses de los vecinos y lo principal interés es el interés a su seguridad. Usted es un alcalde que llega a la política con 50 años, más o menos, sí, con una carrera profesional hecha, es decir, con los requisitos que ahora se van a exigir a las personas que entren en política, es decir, con esa frase de que a la política se llega cotizado, en el sentido de que se ha trabajado o bien por cuenta ajena o bien por cuenta propia, durante unos años se sabe lo que hay, se tiene una profesión a la que volver y se utiliza la política realmente como un trabajo en favor de los ciudadanos. Quizás por eso usted recientemente concedió una entrevista al diario Montañés en la cual alzó la voz con fuerza para reivindicar más dinero para Torrelavega, más inversiones, y puso en un brete al propio presidente del gobierno regional, que es de su mismo partido. ¿Cómo valora usted la respuesta del presidente del gobierno y cómo están ahora sus relaciones con el presidente del gobierno? Primero, la respuesta la valoro tremendamente positiva, porque la sensibilidad del presidente del gobierno es muy, muy grande con la ciudad de Torrelavega y con la comarca del Besaya. Me acuerdo, y lo digo y lo mantengo, que el presidente del gobierno siente a Torrelavega como suya, y cuando hace algunas manifestaciones que han podido ser mal interpretadas, las hace como aquella persona que le duele porque no ve cosas buenas en lo que ama. Cuando uno a las personas que amas ves que se están equivocando, pues duele y puedes tener manifestaciones de este tipo. Pero tengo que decir que la sensibilidad es tremenda, que la respuesta ha sido magnífica. Solamente para empleo 11,2 millones de euros, un compromiso firme de cada consejería de invertir en Torrelavega y su comarca, compromiso que se va a ver reflejado en los presupuestos del Gobierno de Cantabria, un esfuerzo muy grande hecho también a nivel del Gobierno de la Nación, lo mismo que yo he podido hacer estas manifestaciones de reivindicativas frente a mi presidente, él las ha hecho frente a nuestro presidente nacional, frente a Ignacio Diego, frente a Mariano Rajoy. Ha sido Ignacio Diego el que ha estado peleando por el futuro de Sniace, el que se ha implicado en el futuro de Sniace y en el que se corrigieran esos parámetros medioambientales de los que hablábamos antes, pero también el que se ha implicado en que algo tan importante para Torrelavega como la autovía de Solares a Torrelavega, que va a permitir, es vital para Torrelavega, nos va a permitir estar en menos de una hora del Gran Bilbao y en apenas 2 horas de Francia, pues la ha peleado y se ha reanudado esa autovía. Ha peleado también por el ferrocarril con la meseta, es decir, Torrelavega, si se ha hecho grande es porque es un cruce de caminos, primero por sus gentes y segundo por su situación estratégica, o no sé qué fue primero, si la gente vino aquí por su situación estratégica y se produjo esa simbiosis magnífica que ha hecho que Torrelavega sea, como dice la canción, grande por todo y en todo. Pero no deja de ser menos cierto que desde Galicia hasta Francia y desde el Cantábrico hasta Sevilla o el Mediterráneo hasta Madrid, y somos el cruce natural de caminos de Cantabria, podemos ser un centro logístico magnífico y podemos ser un centro empresarial en el que está trabajando de manera decidida también el presidente de Cantabria. Y en eso ha alzado la voz, él ha alzado de una manera reivindicativa con el gobierno de Mariano Rajoy.
Entonces, respuesta por cuando yo alcé la voz, magnífica. Yo tengo que defender a mis ciudadanos como el presidente de Cantabria defiende a todos los cántabros, importándole poco la ideología, importándole poco el color político, importándole poco cómo piensen o deje de pensar. Cada cántabro le quita el sueño al presidente de Cantabria como cada torlaveguense me lo quita a mí. Los problemas que tenemos son grandes y yo estoy conmigo. Me pasa a mí y le pasará a él seguro que llegas a la cama y estás dándole vuelta a los problemas y no miras ni a la familia dándole vuelta a cómo solucionarlos. Los ha tenido muy duros, los ha tenido muy duros. No había para pagar las medicinas, que se dice pronto, los tratamientos médicos de enfermedades oncológicas cuando llegó él a la presidencia del gobierno. Ha tenido problemas muy, muy serios. Alcalde, hemos dedicado casi una hora a esta entrevista, pero sí todo se nos quedan fuera una cantidad de temas y de preguntas, pero sí me gustaría para finalizar, y ahí sí que le tengo que pedir brevedad, porque la pregunta, si no, podría dar para otra hora, un balance de lo que ha logrado usted en estos 2 años largos ya de alcalde de Torrelavega, de los temas que usted llevaba en su programa, cuáles cree que ya están conseguidos y cuáles espera lograr de aquí al final de la legislatura. Pues mira, lo primero, Manuel Ángel, que creo que se ha conseguido es que Torrelavega recupere la ilusión, la creencia y la capacidad en sí misma y la certeza que puede llegar donde quiera con esfuerzo, con tenacidad y con unión entre todos, con positividad. Todos somos necesarios. Y esto lo hemos conseguido porque nosotros no somos sectarios, sino que hemos abierto las manos a todos. Y lo que te decía al principio de la entrevista, hemos tenido acuerdos con todos. Es decir, 3 de cada 4 son muchos acuerdos. El 90% por mayoría, más del 90% son muchos acuerdos y el 60% por unanimidad. ¿En qué proyectos importantes? Pues en la industria. Claro, estamos en una crisis brutal. Es que y la crisis industrial de Isniace lo está distorsionando todo, pero hay que tener en cuenta que el polígono de Los Viernes se está recuperando y se está recuperando a pasos agigantados, y así es. Hay que tener en cuenta que un ayuntamiento que no tiene capacidad de crear empleo, solamente en las medidas para ayudar al empleo, lo que es la escuela taller, el taller de empleo, en formación, haya tenido a más de 1.065 personas entre el año pasado y los espera el primer trimestre de 2014, y con la nueva ayuda del Gobierno de Cantabria lleguemos más de los 1.500 personas a las que les demos trabajo desde el ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que una demanda social importantísima en servicios, como puede ser pediatría hospitalaria, si Dios quiere, en el mayo próximo estará puesto encima de la mesa y solucionado y atendido. Hay que tener en cuenta lo que hablamos de la mediación hipotecaria. Hay fondos para necesidades sociales de muchos miles de euros puestos por el Ayuntamiento de Torrelavega para poder ayudar a una sociedad como la nuestra, que sale de la propia sociedad estructuras y asociaciones que generan el cuidar a los torlaveguenses. Estoy hablando del SOAN, estoy hablando de AMAT, estoy hablando de Cruz Roja, estoy hablando de Corcopar, y todas esas colaboran con nosotros de una manera constante. Y hemos hecho una remodelación urbana o cirugía urbana pequeña, si se quiere, como puede ser semipatronización de las calles, como puede ser abrir espacios grandes como el Lucio Mediavilla y conseguir avenidas, pero también estamos hablando en acabar el Urban y en proyectos muy importantes como es el Centro de Emprendedores, como puede ser la biblioteca. Estaríamos muchas horas hablando y se queda en el tintero. Pues hombre, estamos a mitad, un poco más a mitad de legislatura, el desarrollo y ver culminar todo eso, verlo culminado. Pues muchísimas gracias, Ildefonso Calderón, alcalde de Torrelavega. Que vaya todo muy bien, no solo para usted, sino para los torrelaveguenses y para toda esta cuenca del Besaya, que es fundamental para el desarrollo de nuestra región.